Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. Bueno, vamos a leer la palabra. Los invito para que lo lean conmigo. Todos pueden ver allá arriba, ¿cierto? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Por allá lo ven bien? ¿O lo volteo? ¿No? Ok, listo pues. Entonces, vamos a leer, y si tomen nota y si traen la palabra, pues mucho mejor. Busquemos Isaías capítulo 46, versículo 3. Pero me faltó algo. Arriba nuestra espada, ¿cierto? Di conmigo: amado Padre Celestial, esta es tu palabra, y en ella tú me ayudas a cada día a aprender más de ti, a conocerte más, a conocer tu voluntad y saber que allí está mi historia, que la historia tuya con toda la humanidad. Gracias Dios, amén y amén. Entonces, Isaías capítulo 46, versículo 3. Entonces, por favor, leámoslo duro, por favor. ¿Por qué insistimos en que hay que leerlo duro? Porque los que estamos perdiendo el oído necesitamos oír bien, ¿cierto? Y luego necesitamos que todos los sentidos estén atentos para recibir la palabra de Dios. Y la recibimos para que quede sembrada en nuestro corazón y que el poder del Espíritu Santo haga que dé el fruto esperado para nosotros aquí en la tierra en el momento oportuno. Entonces, 1, 2, 3. Escúchenme, descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, por este día nuevo que tú nos regalas, Señor. Gracias, Dios, por habernos traído con bien, Señor. Gracias por la lluvia, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo y en todo momento, Señor, tus propósitos se cumplen en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites entender que tú eres el Señor de la tierra, que eres el Señor del universo y el Señor de nuestra vida, Señor. Gracias porque nos trajiste, Señor. Gracias porque nos citaste, Señor, y nos permitiste responder a esa cita cada día, Señor. Hoy, Dios, queremos tener esos oídos espirituales, esos ojos espirituales para escuchar tu palabra, Señor. Y sobre todo, Dios, para que nosotros nos comprometamos contigo a llevarla a cabo, Señor. Te amamos, Dios. Amén y amén. Entonces, Dios me regaló hace rato el título de la prédica. No sé, algunos de ustedes recibieron, porque no todos creo que están recibiendo la invitación. Yo estoy mandando todos los días la invitación. Se me olvidó colocarla acá porque me llegó apenas hoy, ya tenía todo eso listo. Y la pregunta es: ¿quién te cuida? Es una pregunta, ¿cierto? Y los que tienen el WhatsApp, en el cual yo le mandé a ustedes, dice: ¿quién te cuida? Y debajo dice: años dorados. Entonces no, la respuesta no es años dorados. ¿Quién te cuida? Quien te cuida es Dios. Y efectivamente vamos a ver a través de lo que Dios me ha regalado en estos versículos algo muy importante, y es que Dios nos cuida, nos ha cuidado y seguirá cuidándonos. Hace unos años vimos un material en nuestra iglesia que decía: esta es la historia de Dios, que es tu historia. Entonces Dios me colocaba el compartir algo con ustedes. La mayoría de los personajes del mundo, algunas personas hacen la biografía de ellos, otras personas hacen ellos mismos la biografía y escriben libros. Y entonces, cuando se escribe sobre todo de personajes del pasado, pues la manera de conocerlo es leyendo ese libro de cómo es la biografía. Esa serie que vimos de que esta es la historia de Dios, que es tu historia,
Yo quiero que hoy cada uno de nosotros entendamos que nuestra historia, nuestra biografía está en la palabra de Dios. Porque Dios la escribió a través de múltiples personas. Sabemos que la Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos por personajes diferentes, en momentos diferentes, pero que hay una coherencia plena desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde cuando se formó, cuando Dios formó la tierra, formó el universo, hasta que está la promesa de la segunda venida del Señor Jesús ya cumplida. Entonces, aquí vamos a encontrar que esa historia es biografía de nosotros. ¿Y por qué dice esto, Jorge? Porque el versículo que acabamos de leer tiene justamente eso. El versículo dice: escúchenme, descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Dios a cada uno de nosotros nos concibió antes del antes, y Él sabía con qué características deberíamos estar en el momento en el cual Él nos traía aquí a la tierra. Y ustedes me han escuchado varias veces esta misma frase: y hasta que papá y mamá estuvieron aquí en la tierra y Dios permitió que se conocieran, y fuimos nosotros concebidos. Y es un milagro. Hace muchos años un médico amigo me decía: Jorge, el nacimiento de cada uno de nosotros, la concepción de nosotros es un milagro, porque son millones de espermas los que llegan al ovario, y son los que efectivamente, al óvulo, perdón. Y entonces efectivamente tan solo hay uno que somos nosotros. Ganamos esa competencia. Entonces es un milagro plenamente. No fue otro, sino que fuimos nosotros. Y Dios nos da la capacidad, y ustedes tienen hijos, nietos, bisnietos seguramente, y más para allá todavía. Entonces Dios quiere que nosotros comprendamos que Él está con nosotros desde siempre. Entonces, pero quiero hacer un énfasis, por esa razón está allí en amarillo, haciendo resaltar: escúchenme. Nuestra actitud cuando en comunión con Dios leemos la palabra es escuchar lo que Dios nos quiere decir. No lo que Jorge les diga, es lo que Dios, cuando usted repase la prédica, cuando diga: vean, allá Jorge nos habló de Isaías 46:4 y me está diciendo que yo debo escuchar. Entonces Dios limpia mis oídos espirituales, limpia mis ojos, porque cuando nosotros escuchamos a Dios, Él nos permite ver, que es lo que ella llama la revelación. Entonces necesitamos tener esa actitud de poder escucharlo, de recibir la revelación con la intención plena de ponerla en práctica, para que nuestra vida sea construida sobre la roca, y sin importar las circunstancias, esa casa, ese edificio no se derrumbe, porque la misma parábola que Jesús dice es que siempre sobre la arena vienen los vientos, vienen las tormentas, que es lo mismo que le pasa al de la roca, pero el de la arena, esa casa se cayó y grande fue su ruina. Nosotros como hijos de Dios tenemos justamente esa ventaja delante de Dios, para que Él sea el que nos sostenga. Entonces, para eso necesitamos entender bien, escuchar a Dios. Entonces, a Dios necesitamos siempre nosotros disponernos a escucharlo. Por esa razón, la palabra de Dios debemos leerla todos los días. No es únicamente el domingo, no es únicamente cuando venimos a Años Dorados los jueves. No, es todos los días que nosotros debemos de leer y meditar en la palabra de Dios. Entonces, di conmigo: a Dios debo aprender a oír, para verdaderamente vivir y no solo sobrevivir. ¿Por qué? Porque nuestra vida en la tierra debe ser con Dios. Esa es la verdadera vida. Sin Dios es sencillamente se sobrevive, se pasa, punto. No, necesitamos nosotros entender que somos hijos de Dios, que somos embajadores de Dios, y que de esa manera todos los días de nuestra vida podemos dar testimonio de la obra de Dios en nosotros. Cuando nosotros no lo hacemos de esa manera, estamos sobreviviendo, y sabemos que las consecuencias para nosotros
que somos hijos de Dios, no perdemos la salvación, pero no disfrutamos, no nos deleitamos de las bendiciones de Dios. Y al contrario, podemos hacer que otras personas digan, yo no quiero ser cristiano, porque mire, usted que es cristiano, o menganito que es cristiano, mire cómo se comporta. Eso no hay ninguna diferencia. Entonces necesitamos nosotros entender que nuestra vida debe reflejar la obra de Dios en nosotros. Amén. Y nuevamente insisto, no es cuestión de apariencia, que sea realmente la verdad, que nosotros somos hijos de Dios y que el fruto que hay es el fruto del Espíritu Santo en todo momento delante de los demás. Tengo muchos puntos, espero poder. Entonces, cuando llovía, dije, Señor, tú tienes propósito. Desde que no tengo afán de terminar, porque si está lloviendo, entonces nos vamos a mojar. Entonces, mejor lo tenemos acá, ¿cierto? Ok, no, mentira, voy a tratar de revisar. Entonces, el primer punto está en el versículo, dice, desde el vientre. Voy a arrancar en forma desordenada el versículo, pero sí desde el punto de vista de entender esa historia de nosotros. Entonces, el versículo dice, escúchenme, descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel, a quienes he cargado desde el vientre. El cargar significa cuidar. Cuando los mamás, cuando los papás cargan a sus hijos, lo cargan con cuidado, lo llevan. Es decir, que no es cuestión de cargarlo por cargarlo, sino que efectivamente lo están cuidando. Entonces Dios aquí nos dice que efectivamente Él cuida de nosotros, ha cuidado de nosotros desde el vientre. Nos concibió antes delante, pero tan solo cuando llegamos a estar ya, que nuestra mamá nos concibió, que está en el vientre, estuvimos en el vientre de mamá, entonces Él ha cargado con nosotros. ¿Cómo? Dándole a la mamá, dándole al papá todo lo necesario para que nosotros hubiésemos nacido. Le proveyó a ellos de todo lo que se requería, y por esa razón nosotros ahora estamos aquí en la tierra. Y vamos a ver un poquito más adelante, pero también nos ha sostenido y nos tiene acá, porque aquí lo dice, desde el vientre, es decir, no solamente en el vientre, sino desde el vientre hasta hoy, y lo seguirá haciendo hasta más adelante, ¿cierto? Y si fallecemos, vamos para el cielo, sigue cuidando de nosotros, nos sigue cargando. Y esa cargada implica algo que nosotros necesitamos asimilarlo bien, es depender de Él. El cargar a alguien significa que ese alguien está dependiendo de nosotros. Entonces, porque hacia donde va la persona que va cargada, o el niño o el bebé que va cargado, que hacia donde vaya efectivamente lo va a tener con cuidado. Entonces necesitamos mantenernos siempre entendiendo que desde el vientre Dios nos ha cuidado. Entonces di conmigo, Dios nos ha cuidado desde el momento en que fuimos engendrados. Clarísimo, ¿cierto? Y vuelvo a insistir, el desde. No es que ya, punto, ya tan solo cuando estuvimos en el vientre ya se acabó. No, Él sigue cuidando de nosotros. Segundo punto, desde la cuna. Es decir, nacimos y algunos de nosotros estuvimos en cuna. Algunos estuvieron en coches, otros estuvieron en la cuna, era como meciéndonos, ¿cierto? Nos mecían para poder... una hamaca, bueno, también hay hamaca para eso, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está eso? En el mismo versículo, ¿cierto? Lo leo desde arriba, está en rojito el punto que estamos viendo. Escúchenme, y lo dejo ahí bien claro para que seamos nosotros escuchando a Dios. Descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel, a quienes he cargado desde el viento y he llevado desde la cuna. Entonces, allí el verbo que hay es llevar, pero nos lleva con cuidado. Entonces, en la alabanza, Andresito recordaba, sé que en NBI habla del hijo perdido, en el Reina Valera era el hijo pródigo. Entonces, nosotros, pues muchos de nosotros fuimos pródigos. Nosotros nos desviamos del Señor y volvimos gracias a Él. Otros nacieron ya en hogares cristianos y espero que se haya mantenido plenamente allí. Pero básicamente lo que quiero aquí plantear es que
que tengamos en cuenta que nacimos y nos... ¿Qué pasa? Los ejercicios. No sé por qué ahora no se me... La vez volví acá y se me activó. Ok. Entonces, aquí lo que quiero es que también durante la infancia, desde que se nació, desde que fuimos neonatos, Dios siguió cuidando de nosotros. ¿Cómo? De diferentes maneras. Seguramente cada uno de nosotros podemos ir escribiendo esa biografía. Algunos nacimos en pueblo, otros nacimos en la ciudad, algunos nacimos algunos nacieron en clínicas súper, otros en la casa, etcétera, 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 pero y algunos tuvimos la cuna, otros tuvimos una mecedora, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces Dios siempre estuvo proveyendo lo que efectivamente necesitamos. Entonces, aquí insisto nuevamente, el desde. Entonces, di conmigo, recién nacidos, Dios nos cuidó cuando fuimos en la cuna mecidos. Y también ahora que hemos crecido y envejecido. Nos queda clarísimo, ¿cierto? Que Él sigue en nosotros, nos sigue meciendo, nos sigue consintiendo. Podemos nosotros recurrir a Él llorando o también alegres, porque efectivamente Dios cuida de nosotros en todo momento, para que nos mantengamos en el camino que Él tiene para nosotros. Tercer punto, injertados. Eso está en el mismo versículo. Entonces dice: escúchenme, descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel. Entonces sabemos que Israel es el pueblo de Dios. No sé si aquí hay alguien de sangre judía, pero la mayoría de nosotros, si no todos, no tenemos esa sangre, pero hemos sido injertados. Somos olivo silvestre injertados en el olivo de la verdad. Entonces, al ser injertados, estamos recibiendo de Dios el mismo alimento que Dios tiene para su pueblo. Gozamos de la palabra de Dios, gozamos del Antiguo y del Nuevo Testamento. El pueblo de Israel, como mencionaba el pastor ayer, siempre nosotros debemos orar por el pueblo de Israel, independiente que ellos no crean en Jesús, sino que han quedado en el Antiguo Testamento. Pero nosotros necesitamos que la palabra dice que oremos por su pueblo, que oremos por Israel. Entonces, en este caso, estamos dentro del resto del pueblo, porque ahora somos miembros de la familia de Dios. Pertenecemos efectivamente a ese olivo silvestre que Dios, a través de Jesucristo, vino e hizo la obra para que nosotros formamos parte de esa familia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, quiero que entendamos lo que dice Romanos 11:17. La mayoría vamos a estar en Isaías, pero por favor tome nota. Romanos 11:17 dice: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Entonces ahí queda clarísimo, no somos colados, sino que Dios nos injertó. Creo que la mayoría de ustedes conocen algunos injertos que se hacen entre el limón y la mandarina, con la yuca, etc. Hay una serie de productos que se injertan y se generan un nuevo producto. En este caso, tal como lo plantea el apóstol Pablo, aquí nosotros estamos nutriéndonos de lo mismo que Dios da a su pueblo. Entonces, y la nutrición de nosotros es nutrición integral. Nutre nuestro espíritu, nutre nuestra alma, la parte no material, y nos nutre a nosotros con todo lo que Dios ha colocado para que la tierra produzca, para que los agricultores produzcan. Entonces, nosotros necesitamos leer la palabra, meditar en ella, nutrirnos. Ustedes han escuchado la palabra rumiar, ¿cierto? Que la masticamos, y el mismo versículo lo leemos varias veces. ¿Para qué? Para que nos nutra, para que se integre como parte de alimento a nuestro espíritu,
a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y al momento de tomar decisiones la hagamos siempre con Dios, con base en su palabra. Entonces allí queda bien claro que siendo injertados participamos, recibimos de la raíz que efectivamente Él ha tenido. Entonces, como estamos bajo el cuidado de Dios, Él no nos la quita. Somos nosotros los que a veces como que buscamos alimento en otro lado, y Dios dice, ahí te está saliendo. Pero vamos a mirar, entonces di conmigo lo siguiente: Dios, para tenernos bajo su cuidado, en el olivo original nos ha injertado. Entonces, el día que tomamos la decisión de volver, entonces ya el Espíritu Santo nos llevó a la verdad, hicimos la oración de fe, y ahora nosotros somos injertados y estamos bajo el cuidado de Dios. Entonces, siempre lo he compartido a ustedes. Nosotros miramos con mi esposita los tiempos de nosotros como niños, y todo ese tiempo Dios ha cuidado de nosotros, independiente de si la hemos recibido o no. ¿Por qué? Porque efectivamente cada uno de nosotros fue escogido por Dios, y en el tiempo preciso fue cuando nos dejamos convencer de la verdad, recibimos al Señor, y ahora formamos parte de la familia. Ahora hemos sido injertados y somos conscientes de que Dios nos ha cuidado, nos cuida y nos cuidará. Y ahora sí llegó lo que queda claro para nosotros, ¿cierto? Cuarto punto: portadores de canas. Eso es lo que Dios nos regaló como eslogan, ¿cierto? Somos los sardinos que peinamos canas. Creo que en el flyer de la invitación algo colocó ahí la gente de Visa. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Las canas son un símbolo de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, parte física. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando. Y la renovación, justamente en Romanos 12:2 dice que seamos renovados mediante la mente, la transformación de nuestra mente, de cambiar la manera de pensar. ¿Y eso dónde está? En Isaías 46, versículo 4. ¿Qué dice? Vale, lo completo, pero el punto está basado en lo que está en amarillo. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, dice el Señor Jesús. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Entonces, ese versículo arranca justamente, viene de Isaías 46:3, que nos decía que en el vientre, en la cuna, Él efectivamente cuida de nosotros. Y aquí la continuación es donde todavía llegamos ahora a que nosotros tenemos el cuidado de Dios. Cuida de nosotros, porque aunque estemos poniendo canas, Él sabe que estamos aquí en la tierra y que debe cuidarnos. Necesitamos mantener nosotros siempre de esa manera. ¿Por qué? Porque no podemos ni decir, oiga, pero ¿cómo así? Si es que me pasa esto, me sucede esto, usted, Jorge, ¿cómo puede decir que Dios cuida de mí? Si es que yo tengo tales dolores, si es que me ha pasado tales cosas. No, todo eso ocurre porque Dios quiere pulirnos, todo eso ocurre porque Dios anhela que nos acerquemos mucho más a Él, que nosotros confiemos 100% en Él. Que es que me falta tal cosa, que me falta dinero. Dios se encarga siempre de proveer lo que necesitamos en el momento apropiado. ¿Por qué? Porque nos ha venido formando y somos mayordomos de las bendiciones de Dios. Entonces nosotros necesitamos mantenernos siempre atentos, alertas a los dones que nos ha dado y que debemos de descubrir para poderlo usar a su servicio, sirviendo a los demás. Y ese es un punto muy importante. Yo no me acuerdo si está más adelante, pero de una vez lo comento, que también lo he dicho a ustedes muchas veces. El día que leí la palabra, ya hace unos años atrás, en la cual Dios me mostraba claramente que somos miembros del cuerpo de Cristo, Dios me enseñó 3 cosas. La primera, que efectivamente, perteneciendo al cuerpo y la cabeza es Cristo, debo depender de Jesús, debo depender de Dios, porque es la cabeza la que tiene, el cerebro tiene todo el dominio sobre todo el cuerpo. Entonces siempre menciono lo mismo: este dedo se mueve porque la cabeza le dice efectivamente muévase. Lo segundo, que yo debo aprender
a dar a los demás. Entonces, este dedo recibe la sangre que ha purificado el corazón, y el corazón la purificó con base en el oxígeno que la nariz le mandó por el sistema respiratorio. Entonces, aquí necesito entender que el segundo punto, que Dios me da talentos, me da recursos para poderlo compartir con los demás del cuerpo. No tengo que escoger a nadie, sino que efectivamente Dios lo coloca. Y lo tercero es entender que debo recibir también. Amén. Que cuando yo no recibo soy orgulloso, porque digo, no, yo no necesito de nadie. No, al contrario, efectivamente todos nos necesitamos los unos a los otros. No todos nosotros somos autosuficientes. Los que se consideran autosuficientes se les olvida que eso que están usando otra persona lo hizo. Entonces alguien dice, no, es que yo soy autodidacta, yo me aprendí, y resulta que se le olvidó que el internet lo hizo otras personas, que los libros los escribieron otras personas, etcétera, etcétera. Entonces siempre habrá dependencia entre nosotros. Entonces cuando nosotros lo hacemos bajo la dirección de Dios, no por orgullo, no por sacar pecho, no por ganar dinero extra, no, sino porque efectivamente, no estoy diciendo que sea gratis todo, pero sí que efectivamente sea en la medida precisa. Si Dios te lo ha dado gratis, tú lo das gratis también. Entonces, en este caso, sabemos que Dios a nosotros, que peinamos canas, sigue cuidando de nosotros, y que nunca, nunca va a abandonarnos. Entonces, di conmigo, con certeza, por favor, aún en nuestra vejez, Dios en nosotros mantiene su interés. Entonces Dios está interesado en que nuestra comunión con Él permanezca, que nosotros no lo abandonemos, sino que al contrario, Él nos da hambre y sed de Él. Y no podemos creernos que ya como somos adultos mayores, no viejitos, entonces efectivamente necesitamos de Él. No creemos de que entonces ya no las sabemos todas. No. Mientras que estemos en la tierra, sabemos que nos falta muchísimo más. Entonces, nosotros necesitamos aprender a siempre depender de Dios. ¿Amén? Amén. Quinto punto. Vamos a encontrar quién nos cuida. Nos cuida un Dios que es inmutable. ¿Y dónde está eso? Obviamente en Isaías 46:4. Esos dos versículos son la base. Hemos salido a otros, pero por ahora no importa. Dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Yo siempre hago una distinción con respecto a las preposiciones. Para siempre es de ahora en adelante. Por siempre es la eternidad. Entonces Dios es el mismo por siempre y para siempre, para que lo entendamos mejor. Entonces Dios es inmutable, Él no cambia, y eso es para nosotros algo que debe tenernos con claridad, que podemos confiar en Dios, porque Él no cambia, y lo que dice la palabra se cumple, y es donde está la biografía de nosotros. Nosotros queremos respuestas acerca de algo, le preguntamos a Dios, Dios nos va a llevar algunos versículos, y bien sea porque lo leemos, bien sea porque lo escuchamos, lo que sea, pero con el Espíritu Santo nos lo revela y está la respuesta para nosotros. No olvidemos, el mismo versículo a cada uno de nosotros nos dice cosas diferentes, porque nosotros somos diferentes y nuestra situación es diferente. El mismo versículo nos dice algo hoy diferente a lo que nos dijo hace un mes o un año atrás, o lo que nos va a decir dentro de un año, dentro de un mes, dentro de una semana. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos cambiando, y lo que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos siempre en integridad por el camino que Él ha trazado. Entonces necesitamos nosotros comprender que si Él no cambia, Él siempre nos estará a nosotros cuidando para que lo que Él nos trajo a hacer, que son sus propósitos de nuestra vida aquí en la tierra, lo cumplamos. Y Él sabe en qué punto vamos. Dios no coloca tareas que nosotros no podamos hacer. Amén. Dios nos da los dones y talentos suficientes. Y si no sabemos cuáles son, Dios nos lo va a mostrar en el momento preciso. Nos va a mandar la ayuda precisa, la persona precisa, la palabra adecuada, para que nosotros
hagamos eso y cumplamos con su propósito. Si es el de ser buen maestro, si es el de dar un buen legado, si es el de cuidar a una persona, si es el de poder conducir a alguien hacia los caminos del Señor. Entonces nosotros necesitamos dejar el temor y compartir de lo que Dios nos da a nosotros. Nuevamente, no para ganar plata, sino para el contrario, dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios nos ha dado y nos sigue dando. ¿Por qué? Porque necesitamos ser mayordomos fieles. Acordémonos de la parábola de los talentos, ¿cierto? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Al de 5 y al de 2 le devolvieron 5 al de 5, 2 al de 2, y el del 1 lo escondió y no hizo nada con él. Dios anhela que nosotros podamos, como le dijo al de 5 y al de 2, compartir la felicidad con Él. Él es el más interesado en que nosotros usemos los talentos que nos da. Y no por ser sardinos que peinamos canas y decimos, no, yo ya no puedo, yo ya no soy capaz. No, al contrario, conectados con Dios podemos hacerlo. Y al entender que es parte de nuestra biografía, que la biografía de nosotros no sea quietico, no hice nada, no, al contrario, seguimos haciendo. Si no hemos hecho, Dios nos va a mostrar cómo podemos hacerlo. Entonces necesitamos siempre. Entonces aquí, paréntesis, Dios te ha llamado a servir, levante la mano y diga, yo quiero servir. Amén. ¿Mensaje recibido? Amén. ¿Aló? Bueno, entonces di conmigo, porque Dios es inmutable, entonces es siempre confiable y su cuidado es incomparable. Porque Dios es todopoderoso, porque Dios es omnisciente, porque Dios está en todas partes, porque Dios nos ama. El amor de Dios, que vamos a verlo más adelante, es lo que nos asegura que el cuidado de Él no podemos compararlo con nadie. Debemos depender de Él y recibir el cuidado que Él tiene para nosotros. Y algo adicional con respecto a Dios, con respecto al cuidado. Dios, nuestro creador. Entonces, aquí hay un punto muy importante, y es, siempre lo he mencionado, creer en Dios es necesario, pero no suficiente. Lo que necesitamos es creerle a Dios. Y al creerle a Dios, creemos en su palabra. Creemos que la palabra es el manual que nos dejó a nosotros. Que no es preguntando en otro lado, es yendo a la palabra y la palabra nos da las respuestas. Entonces, ¿dónde encontramos el que Dios es creador? Isaías 46:4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice. Y a continuación, y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Lo que no está tachado, no hemos tachado todavía, vamos a verlo más tarde. Es un poquito en desorden, pero quiero que efectivamente entendamos la lógica en que nosotros hemos sido creados por el Señor. Un complemento es un versículo que siempre me ha gustado, que está en Efesios 2, versículo 10, que dice, a ver, léalo conmigo, a ver, muchachos, 1, 2, 3, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Amén. Entonces, queda claro, número 1, lo que ha subrayado, somos hechura de Dios. Cada uno de nosotros fue hecho por Dios, hecho con sus manos. De tal manera que nosotros podemos entender cuando leemos en la creación, cuando leemos que efectivamente Dios tomó el barro y modeló e hizo la parte y luego nos sopló a Adán, le sopló el hálito de vida, le sopló su espíritu. Eso mismo Dios hizo en nosotros. Hemos escuchado varias veces que cuando toman nuestra parte física y sacan todos los elementos químicos que hay, son muy similares a los de la tierra, a los del polvo. Es decir, y la palabra dice, de polvo eres y en polvo te convertirás. Pero esa es la parte física. Y la parte no física, que es el alma, que es el espíritu, viene también de Dios. Entonces necesitamos comprender que siendo nosotros hechos por Dios, necesitamos entender que Él cuida de nosotros porque Él nos creó.
Entonces igual, las mamás tuvieron a su bebé en su vientre y lo cuidan, y pues todavía, aunque peinen canas ustedes, todavía son sus chinitos, ¿cierto? Todavía son sus hijitos. Entonces ya no es el viejo, sino que es mi hijito. Entonces allí viene algo adicional: creados en Cristo Jesús. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es Dios para nosotros, clarísimo, ¿cierto? Entonces fuimos creados en Jesús y para Jesús. Y fue justamente la obra del Señor Jesús en la cruz la que nos permitió nuevamente ser redimidos, igual que el hijo pródigo, y volver al Padre, que nos está esperando para que nosotros volviéramos allí. Entonces no podemos dejar de pensar y de creer en eso, que somos creados por Dios, creados en Cristo Jesús. Y aquí viene clarísimo: son las buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano. Nuevamente, las características que nos dio, nos las concibió cuando nos concibió antes del antes, y por consiguiente nosotros necesitamos es alinearnos. Oiga, Jorge, pero es que yo ya estoy pensionado, pero es que ya no consigo trabajo. Eso no es lo que quería decir, es justamente ya lo que Dios tiene para nosotros en esta época, que es justamente el que seamos nosotros los que estemos siempre atentos a la voz de Dios para poder cumplir nuestras funciones como abuelos, como hermanos, como en el grupo pequeño que tenemos nosotros, que ahorita vamos a hablar una michita sobre eso. Efectivamente, el poder compartir y hacernos nosotros familia de Dios, que hagamos familia, no solamente con la familia de sangre, sino también con la familia espiritual. Entonces, esas son parte de las buenas obras. Y entonces, lo que menciona al final es que las pongamos en práctica. No es solo la buena intención, sino es la decisión y la acción. Es decir, que el llamado de Dios para este 2025 es que para ser ejemplos dentro y fuera del templo necesitamos entrar en acción, pero siempre dependiendo de Dios, porque son las buenas obras, las obras de Dios, no las que yo quiera, sino lo que dice Dios en su palabra que debemos hacer. Amén. Entonces, di conmigo: de Dios somos hechura, su cuidado por nosotros perdura. Es decir, desde el vientre hasta hoy y por siempre. Entonces necesitamos entender que Dios es eterno y que vamos a estar con Él en el cielo y seguirá cuidando de nosotros. Perdura en nosotros el cuidado del Señor. Punto número 7. Ustedes lo vieron en el versículo, pero quiero de todas maneras compartirlo. Dice: Dios nuestro sustento. Sustentar es sostener. Sustentar es mantener. Sustentar es depender de alguien. Entonces, de que ese alguien es el que nos sustenta. ¿Dónde está? Muy sencillo. Entonces, recordemos algo. Cuando la palabra de Dios encontramos la misma acción del mismo verbo en un versículo o en versículos seguidos, es bien importante. ¿Por qué? Entonces vea, ahí está en amarillo. Entonces dice: aún en la vejez, cuando yo peine en canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, y yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Entonces dice 2 veces para que no se nos olvide que nuestro sustento es Dios. El sostenernos es cuidarnos. Dios es el que cuida, Dios es el que nos sustenta. Pero quiero hacer notar, primero, cuando dice: cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo lo sostendré. Es decir, que el sostenimiento de Dios es el mismo desde el vientre, la cuna y peinando canas, va a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que somos nosotros los que hemos a veces abandonado al Señor. Entonces, pero Dios quiere que nosotros volvamos al camino pleno de depender de Él, para que ese cuidado, ese sostenimiento sea y efectivamente el que el Señor tiene. Y luego dice: yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré. Entonces, en este caso, ambos verbos siguen siendo como en futuro, ¿cierto? Entonces nos va a sostener porque Él cuida de nosotros, porque como nos hizo, entonces Él tiene ese
su responsabilidad, esa necesidad de que nosotros dependamos de Él. Entonces somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces Él nos conoce mejor que nosotros. Entonces cuando nosotros podemos comprenderlo y depender de Él, entonces va a cuidar de la manera correcta. Entonces, no hay nadie diferente a Dios que nos conozca mejor, ni siquiera nosotros mismos, porque hay cosas que nosotros descubrimos cuando hacemos algo para Dios y con Dios. Entonces ahí queda bien sencillo, y vamos a ver qué regala Dios en este corito. Dice, di conmigo: si de Dios recibimos sustento, es motivo de contentamiento, así nuestro accionar sea lento. Es decir, Dios es paciente con nosotros, y Dios efectivamente sabe que a nuestra edad no tenemos las cosas tan rápido, entonces somos lentos, pero necesitamos tener contentamiento. El contentamiento de depender de Dios, de recibir su sustento, es no ir a buscar en otro lado diferente, sino que realmente lo hagamos con contentamiento, con alegría, para que de esa forma todo lo que Dios tiene para nosotros lo tengamos en cuenta. Punto número 8, que es el penúltimo. Ya vamos a terminar, tranquilos, y ya no está lloviendo, ¿cierto? Dice, Dios nuestro libertador. Entonces, vamos a mirar por qué el libertador tiene que ver con el cuidado. Y efectivamente, el libertador es lo último que menciona en Isaías 46:4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidé de ustedes, los sostendré y los libraré. Esa libertad, lo que Dios quiere es recordarnos que Él cuida de nosotros, pero si nosotros nos hemos desviado, como lo hemos hecho, Él nos da la libertad. Es decir, porque cuida de nosotros, Él está atento. Dios nos recordaba lo que ocurre con algunos compatriotas, ¿cierto? Que van a otros países, cometen algún delito y efectivamente por allá los juzgan, y el gobierno llega a tener negociaciones con eso para que los traigan acá y vuelvan cerca a sus familiares. No que les perdonen la pena, pero sí para que vengan acá. Entonces Dios Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que le fallamos, nos arrepentimos, le confesamos y disfrutamos del perdón. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio esa libertad. Entonces Dios, a través de la obra de Jesucristo, nos dio la libertad. Acordemos que esto pertenece al Antiguo Testamento, entonces aplica para nosotros hoy también, porque nuevamente al pecado diario, arrepentimiento diario, de tal manera que nosotros podemos llegar delante de Dios, que el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, y de esa manera nosotros podamos realmente gozar de esta libertad. Es decir, Él nos libera porque Dios nos recuerda en Gálatas 5, capítulo 1, versículo que también he compartido muchas veces con ustedes, pero que efectivamente sirve para esto. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Los invito a que lo lean conmigo, muchachos. Vamos, 1, 2, 3. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esto es el cuidado máximo de Dios para nosotros, porque Jesús vino y en la cruz nos dio libertad. ¿Y nos la dio para qué? Para que vivamos en libertad. Entonces, el vivir en libertad nos ayuda a nosotros a entender que Dios cuida de nosotros y debemos siempre estar atentos a la voz de Él. ¿Por qué? Porque la tentación llega. Y la tentación llega, ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es el pecado. Y lo que Dios quiere es que nosotros, a los enemigos, nos mantengamos firmes, como dice allí. ¿Por qué? Porque somos libres y el Espíritu Santo nos da el poder, nos permite a nosotros recordar que eso es lo que hacíamos nosotros antes en el mundo, o nos permite entender que lo que el mundo está haciendo, Dios dice, no lo hagas, por favor, no hagas lo que el mundo hace,
no se comporte como el mundo se comporta, sino que realmente somos libres. Entonces, ahí es donde nosotros podemos dar ejemplo dentro y fuera del templo, ser embajadores de Dios, y que nosotros seamos vistos completamente diferentes, que nuestra diferencia sea no como seres del mundo, sino como hijos de Dios, embajadores. No con la Biblia al lado dando, no, sino que nuestro comportamiento, y la palabra de Dios dice, debemos estar preparados para responder a que nos diga, ¿y usted por qué no hace tal cosa? No con el fin de regañar a nadie, sino que efectivamente el poderle compartir de Jesús. Entonces, allí queda claro, nuestro mayor cuidado hoy en día, siendo ya hijos de Dios, y todo lo que me visto atrás me dicen, ya lo sabía Jorge, pero este caso es para que lo lleve bien claro, que el cuidado de Dios es que Él cuida para que nosotros no nos desviemos del camino. Vamos a ver un poquitico más adelante un versículo que complementa esto. Entonces, y la parte de la libertad es que no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Antes de recibir al Señor Jesús éramos esclavos del pecado, y lo que Dios a través de la obra de Jesús y lo que nosotros hicimos, la oración de fe, es justamente decirle, Señor, ahora soy un hijo tuyo, gracias por darme libertad, gracias por darme salvación, gracias porque tú me compraste, ahora le pertenecemos a Dios, no le pertenecemos al diablo. Entonces ahora nosotros somos hijos de Dios y no nos sometemos a ninguna esclavitud. Entonces di conmigo, Cristo nos dio libertad para que vivamos libres de esclavitud a nuestra edad. Eso es válido para los que tienen 15 años también, ¿cierto? Eso es válido para los que tienen 20. Pero aquí el énfasis es que a esta edad peinamos canas, entonces podemos efectivamente mantenernos libres de esclavitud. Amén. Último punto, que es la respuesta a la pregunta de la prédica. ¿Quién te cuida? Dios, nuestro cuidador. ¿Y dónde está eso? Obviamente en Isaías 46:4, ¿cierto? Entonces, qué pena con ustedes, les di vueltas y vueltas para llegar justamente a la respuesta en el último punto para que lo recordemos. Entonces, por favor, leámoslo en voz alta. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Entonces, lo que hemos visto en el 46:4 y en el 46:3, nuevamente, ha cuidado de nosotros, nos cuidó desde el vientre hasta ahora, y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios lo dice, es verdad, y nosotros, nuevamente, si miramos nuestra biografía, vamos a dar testimonio que Dios ha cuidado de nosotros. Ya les he contado a ustedes muchas cosas, pero hoy no voy a repetirlas, pero cada uno de ustedes puede sentarse y decirle, gracias a Dios por haberme cuidado acá, gracias por haberme cuidado acá. Todos sabemos de los eventos que ocurren y que entonces justamente, o hemos escuchado, la palabra pasada a usted, alguien que iba para el aeropuerto no pudo llegar y el avión sufrió algún desastre, o iba a coger el bus de tal y resulta que no alcanzó y ese bus tuvo alguna dificultad. Entonces Dios siempre ha cuidado de nosotros, pero nuevamente el mayor cuidado es la libertad que tenemos. Entonces nosotros necesitamos cuidar también esa libertad. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos mantenernos íntegros delante de Dios. El noveno no lo alcanzamos a copiar. El noveno, Dios nuestro cuidador. Dios nuestro cuidador, que es la respuesta a la pregunta del título de la prédica. ¿Quién te cuida? Dios es nuestro cuidador. Ok. Este versículo tiene un verbo que está al final marcado, que también es cuidar. Pero quiero repetirlo completo. Ustedes me han escuchado sobre este versículo, que es otro de los que Dios a mí me ha confrontado, me ha instruido, me ha enseñado. Los que han tomado, bueno, tengo que preguntar aquí por la edad, ¿tomaron ustedes vida abundante? ¿No? ¿Sí o no? ¿Quiénes tomaron vida abundante? Bueno, ¿quiénes tomaron vida nueva? Vida nueva, sí. ¿Quiénes tomaron ADN? Ok.
ese es el mismo curso con diferentes nombres, ¿cierto? Aquí únicamente para medir qué tal. Y quien no le levantaron la mano, ¿no lo han visto? ¿Tú qué tomaste? Todo, pero en otra iglesia donde yo siempre fui a otra iglesia muchos años donde di todos los frutos, estudié todo, y ahorita que estoy acá. Ya, entonces, pero el Cazador acá no has tomado ADN. Ok, no, lo que pasa es que pregunto porque el curso de ADN, que ahora se llama así, tiene 18 lecciones. Y la lección número 18 trata de toma de decisiones. Y en cada uno de las lecciones le piden a uno que se aprenda un versículo que es la base de esa lección. El Salmo 32:8 y el que le sigue, que es el 9, pertenece a la lección 18, que es toma de decisiones. Entonces, por favor, léalo conmigo pensando en eso, pero vamos a mirar. 1, 2, 3. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, si miramos, todo el contenido que hay acá tiene que ver con el cuidado. Punto número 1, que siempre hago la referencia, todavía tengo tiempo. Bueno, entonces, el primer punto es: nosotros hemos recibido a Dios como nuestro Señor. Y siendo nuestro Señor, nosotros somos siervos. Sé que Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Sé que Dios es nuestro Creador, nosotros somos su creación. Pero en este caso específico, siendo siervos de Dios, Él nos habla, porque dice, el Señor dice. ¿Y cómo nos habla? Con la palabra. Y aquí específicamente, 2 puntos, comillas. Yo te instruiré. Es decir, que Él cuida para que nosotros recibamos la instrucción de Él. ¿Cómo la recibimos? Leyendo la palabra, meditando la palabra, diciéndole: Señor, enséñame, instrúyeme, Señor. Luego dice: yo te mostraré el camino que debes seguir. Esa es la toma de decisiones. Esa es la parte en la cual nosotros necesitamos entender que bajo el cuidado de Dios, Él cuida para que nosotros vayamos por el camino que Él quiere que nosotros vayamos, que tomemos la decisión que le agrada a Él, que hagamos las cosas a su manera y no a la nuestra. No porque es que yo lo veo fabuloso, no, es porque efectivamente recurro a Dios y con Él tomo la decisión. A nosotros que peinamos canas, hemos recibido cantidad de mensajes nuevos, ¿cierto? Pilas con que usted es la clave, pilas con que usted llegue a pedir ayuda, pilas que usted tal cosa. ¿Por qué? Porque efectivamente a veces pues caemos en la trampa que nos hacen. Luego dice: yo te daré consejos. Es otra manera con la que Dios nos cuida a nosotros. Dios es el consejero de consejeros. ¿Y dónde encontramos el consejo? En su palabra. Es decir, que entonces nuestra iglesia ofrece consejería, pero aquí está diciendo el primer consejero a quien tenemos nosotros que recurrir es a Dios. Y el último punto dice: y velaré por ti. Velar es cuidar. Entonces Él dice: y cuidaré de ti. Hay versiones que dicen: y tengo puestos los ojos sobre ti. Es decir, nos está cuidando. No para castigarnos porque pecamos, no, es porque Él está velando por nosotros, cuidando de nosotros. Y el versículo que sigue a continuación, que no vamos a ver, es el que nos dice: pilas, que si nos estamos desviando, Él va a colocar formas en nuestra vida para que volvamos al camino. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y cuida de nosotros. Amén. Salmo 23:6. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ese es un resumen clarísimo de que Dios cuida de nosotros desde la cuna hasta hoy y hasta el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a habitar en la casa del Señor, porque Él cuida de nosotros, y la bondad y el amor, que es atributos de Dios, Dios es amor, Dios es bondad, está con nosotros todos los días de nuestra vida, aquí en la tierra y allí en el cielo. Y hay otro versículo, me salto acá, que está en Efesios 5, 28, 30. Lo he compartido con ustedes, voy a leer rápidamente, porque aquí hay una definición bíblica de amar, en la cual efectivamente vamos a mirarlo despacio.
Dice, asimismo el esposo, este es Efesios 5, es deberes conyugales, pero tomamos la parte para nosotros. El esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, nótese, si entendemos que amar es lo contrario a odiar, lo que está en amarillo dice, ha odiado, al contrario, lo alimenta y lo cuida. ¿Quién nos cuida? Dios. Entonces, porque efectivamente Él nos ama. Y el amar de Dios es que nos cuida y nos alimenta. Hay versiones que dicen, en lugar de alimentar es proveer, y en lugar de cuidar es proteger. Entonces también vale en qué sentido, en que Dios cuida de nosotros, nos protege y nos provee. Entonces necesitamos siempre tener con claridad que Dios sigue cuidando de nosotros, y aquí está clarísimo cuando habla del amor, que es una manera de nosotros de entenderlo, es cuando Jesús repitió lo que en Deuteronomio dice, que el mandamiento más importante es amar a Dios, y dice que el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces aquí el esposo debe amar a la esposa como se ama a él. Y por último, en el versículo 1 de Pedro 5:7, que está ahí como escondido, pero esto es lo que dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Este es el gran resumen. Nosotros a nuestra edad, la ansiedad llega porque no sabemos qué va a pasar, y entonces Dios dice, tranquilos, deposite esa ansiedad en mí, porque yo cuido de usted, porque yo los amo. Y miremos hacia atrás y mire que nos ha cuidado, y debemos tener confianza en que lo va a seguir haciendo. Por consiguiente, no debemos ni desesperarnos, ni sufrir estrés, ni ansiedad por lo que va a venir. No, Dios siempre va a estar respondiendo a nuestras necesidades. Di conmigo, su amor y su bondad de su cuidado me dan seguridad, y en él deposito toda ansiedad. Entonces Dios anhela que a nuestra edad mantengamos siempre nuestra confianza en Él, que Él cuida de nosotros. Amén. Padre Dios, gracias te damos, Dios Santo, por ese tiempo que nos has regalado, Señor. Reconocemos, Dios, que siempre tú has cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque aunque estábamos perdidos, tú, Señor, viniste a nuestro rescate. Nos convenciste plenamente, Señor, en que el amor tuyo trajo al Señor Jesús para que en la cruz diera su vida por nosotros, Señor. Pagó nuestros pecados, pagó por todas nuestras faltas, Señor Santo, y hoy en día lo disfrutamos de ti y anhelamos, Dios, cada día aprender más de ti a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en contacto para que, tal como tú nos has enseñado para este año, seamos ejemplo dentro y fuera del templo. Gracias, Dios. Amén y amén. Hola, iglesia. Si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.